Santo. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios, que es anterior a todo? Antes de todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador Todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina, la tierra goza. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, la tierra goza. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, la tierra goza. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo.
se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, los discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 ideas sobre este Evangelio que acabamos de escuchar, o 3 actitudes de las que nosotros tenemos que aprender. En primer lugar, el padre de aquel niño tenía una confianza en Jesús, aunque él dice: creo, pero ayuda mi falta de fe. Es una oración preciosa para cualquiera de nosotros, para cualquier cristiano, para cualquier seguidor de Jesús. Creo, pero aumenta o ayuda mi falta de fe. Una oración, digamos que siguiendo las normas de Santo Tomás de Aquino para la eficacia de la oración, sería una oración perfecta. Digamos que lo que nos dice Santo Tomás, lo primero hay que pedir algo bueno, y cuando es un bien espiritual, como un fortalecimiento o un aumento de la fe, no tenemos ninguna duda de que es algo bueno. Cuando son cosas más materiales, pues tenemos que dejar en manos de Dios, etc. Pero esto es algo claro. Por otro lado, hay que pedir con confianza y hay que pedir con constancia y hay que pedir con humildad. Sin duda, esta oración es perfecta. No tengo ni la menor duda que Jesús le concedería ese aumento o ese fortalecimiento de su fe a aquel padre. Y nosotros tenemos que aprender de él esa oración preciosa, con humildad, con constancia, con confianza y pidiendo algo buenísimo, que es el aumento, el fortalecimiento de la fe. Por otro lado, tenemos a Jesús, como siempre, mostrando su bondad y mostrando su poder, como en todos los signos, en todos los milagros, en este caso expulsando al demonio. Nos muestra cómo Jesús no se queda indiferente ante el sufrimiento, nos muestra a Jesús cómo tiene esa autoridad, esa autoritas para decir: sale él, inmediatamente y sale. Y finalmente, y con esto termino, los discípulos. Los discípulos no habían podido echar al demonio y les dice Jesús: ¿por qué no hemos podido? Solo puede salir con oración. Es decir, Jesús está invitando a sus discípulos y por tanto también a nosotros a la oración. La importancia que tiene la oración, tanto el hecho de hacerla como el aprender a rezar de la manera que agrada a Dios. La oración es una parte importantísima de la vida espiritual y digamos que dedicarle un tiempo, aprender a rezar, tener trato íntimo con Dios es algo esencial para todo creyente. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Seguimos pidiendo por nuestro Papa Francisco para que Dios le dé fuerza en la situación que se encuentra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por todas las personas que están lejos de sus casas para que encuentren acogida a los cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha,
Padre, que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alegría de su nombre, para nuestro bien y de todas sus familias. Al celebrar los misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la gran memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos
Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por esto peregriné a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos eternamente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado Pecado del del mundo, mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no se vida de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Pues será duro su desafío en sus amigos puso la mirada, diciéndoles: también os queréis ir, diciéndoles: también os queréis ir. Aquí el Señor vive os socorrido, aquí el Señor vive os socorrido. Tan solo tú, palabras das de vida, tan solo tú, palabras das de vida. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Ave Regina Caelo.